Listo. Entonces, mi proyecto se llama Desarrollo de una herramienta computacional para la identificación de tandem repeats en secuencias de ADN. Mi nombre es María Paula Franco y mi asesor fue Jorge Duitama. Entonces, primero empiezo con un poquito de contexto. Eh, pues las moléculas de ADN son las que contienen la información genética en todos los seres vivos. Estas moléculas pues están sujetas a una gran variedad de cambios y una de estas mutaciones son los tandem repeats, que ya voy a explicar qué son. Pero en general estos comprenden al menos el 10% del genoma humano y la presencia de estos puede resultar en enfermedades genéticas como la enfermedad de Huntington, que es de degeneración de neuronas, atrofias musculares, deterioran el equilibrio y coordinación, entre otras afecciones. Debido a esto, pues es importante identificar tandem repeats en secuencias de ADN. Eh, Listo. Entonces, ¿qué es un tandem repeat? Un tandem repeat son patrones adyacentes que se repiten a lo largo de una secuencia. Entonces, cada patrón o pues cada tandem repeat tiene distintas propiedades que son el número de repeticiones, que es cuántas veces se repite ese patrón, el tamaño de unidad, que es el número de bases que componen al patrón. El patrón, pues digamos en este ejemplo es ACGTT, y estos patrones por lo general no son perfectos, entonces pueden tener, digamos en este ejemplo, se cambia la A por la G, puede ser que una base se inserte acá en medio de estos dos, puede ser que se le quite una base a un pedazo, entonces el problema está en identificar estos tandem repeats en secuencias largas, que pues pueden tener muchos tandem repeats con distinto tamaño de unidad, distinto tamaño de número de repeticiones, entonces para eso se plantea la herramienta. Actualmente ya existen herramientas que realizan este procedimiento, pero pues cada una tiene sus limitaciones. En general, muchas de ellas no son open source, uno no puede ver por debajo cómo funcionan. Son bastante difíciles de integrar con otras herramientas porque no hay estandarización de formatos. Cada una recibe y produce distintos formatos de archivos. La mayoría soportan solo línea de comandos por Linux y hay muchas que son limitadas en cuanto al tamaño de unidad y al número de repeticiones. Uno tiene que decirle, por ejemplo, que le identifique tamaños de unidad de tanto o número de repeticiones de tanto. Hay otras que incluso piden el patrón que se va a identificar. Entonces son bastante limitadas. Entonces, los objetivos de este proyecto son hacer la implementación de la herramienta basándose en algoritmos ya existentes. Se busca pues implementar la herramienta en Java para que sea fácilmente integrable con NGCEP y que no sea limitada simplemente a línea de comando de Unix. Y se busca comparar la herramienta con otras desarrolladas hasta el momento. Entonces, para hacer la implementación, pues se realizó la implementación en un algoritmo de dos fases, como se realiza normalmente. Entonces, la primera fase es una selección de candidatos, que lo que hace es buscar en la secuencia, pues, qué patrones son más o menos candidatos para hacer un tandem repeat. Y esto a grandes rasgos se hace escaneando la secuencia. Entonces, lo que se hace es obtener una subsecuencia de tamaño K y se guarda para esa subsecuencia una lista de ocurrencias. Entonces, para cada ocurrencia se va calculando la distancia que hay entre esos dos índices y se prueban una serie de criterios. Si digamos ese patrón pasa ciertos criterios, entonces se considera que es un candidato. Después de que ya se tienen todos los candidatos, lo que se hacen son métodos de filtrado y refinamiento, que lo que hacen es remover redundancias. Entonces puede pasar que, por ejemplo, se encuentre el mismo patrón con tamaño de 2, con tamaño de 4, con tamaño de 8. Entonces lo que se hace en este caso es seleccionar los patrones que tienen menor tamaño de unidad y mayor número de repeticiones. Y posteriormente que ya se han filtrado todos los candidatos, se hace un alineamiento. En este caso puse un gráfico de ejemplo de lo que es un alineamiento, en el que se ponen dos secuencias juntas y pues se buscan las similaridades. Cuando, por ejemplo, en esta secuencia hay estos caracteres que no coinciden con los de abajo, se añaden pues lo que son gaps. Entonces, cuando se realiza el alineamiento, se alinea la secuencia leída con la que uno esperaría. Por ejemplo, si uno encontró el patrón ACG repetido 3 veces,
uno alinea lo que encontró con ACG, ACG, ACG. Entonces, se calcula un puntaje de alineamiento, que sería si los caracteres son iguales, entonces se suma una cantidad del puntaje, y si son distintos o si hay un gap, entonces se resta. Si ese puntaje total pasa un umbral, entonces los patrones se reportan, y pues ese sería el resultado del algoritmo. Entonces, para evaluar pues el rendimiento de la herramienta, se utilizó el siguiente criterio, que es, supongamos que en verde va a ser la secuencia o el tandem repeat verdadero, el que conocemos que es así, y el morado fue el encontrado. Entonces, todas las bases que estén dentro del patrón que era verdad son verdaderos positivos. Las que no se pudieron encontrar son falsos negativos, y los que se encontraron pero en realidad no estaban ahí van a ser falsos positivos. Entonces, de acuerdo a este criterio, se probaron 4 herramientas más la implementada. Las 4 herramientas probadas fueron Tandem Repeat Finder, MREF, Sirocco y ATR Hunter. Estas son como las principales que se utilizan ahora mismo. Y Tandem Repeat Finder, que es la primera, es la más utilizada y pues en realidad la mejor herramienta que hay ahorita para este proceso. Entonces, se calculó precisión y recall para todas las herramientas, y para poder compararlas entre todas, se calculó el puntaje F1. Entonces, cabe aclarar que en este caso, precisión sería de los tandem repeats encontrados, qué tan relevantes son, es decir, qué tan ciertos son. Y el recall nos indicaría qué porcentaje de todos los tandem repeats pude encontrar. Entonces, de acuerdo a los resultados que encontramos, se evidenció que pues Tandem Repeats Finder es en realidad el mejor en su tarea. Y después está pues la implementación de la herramienta de este proyecto, que está muy cercana a Tandem Repeats Finder. Y detrás están pues las otras 3 herramientas que en realidad no tienen tan buen resultado por el hecho de que precisamente están limitadas a que tienen un tamaño máximo de patrón o de número de repeticiones, y eso las limita pues bastante. Entonces, pues debido a que Tandem Repeats Finder fue la mejor encontrada, esta herramienta se basó su algoritmo de selección de candidatos en Tandem Repeats Finder. Entonces, lo que se hizo luego fue variar el parámetro del umbral de alineamiento para ambas herramientas, ambos lo usan, para ver cómo es el rendimiento bajo variaciones en este parámetro. Entonces, lo que se espera es que si yo aumento ese umbral, voy a reportar menos candidatos, pero esos que reporte pues van a tener una mayor precisión. Entonces, eso es lo que se observa en esta gráfica. A medida que yo aumento el parámetro, mi precisión aumenta, y en un momento el recall empieza a disminuir. De todas formas, pues en la gráfica podemos ver que Tandem Repeats Finder es bastante mejor, pues no bastante, pero es mejor que la implementada. Sin embargo, pues la implementa tiene un puntaje bastante bueno comparado con otras herramientas. Y luego, para probar un poquito mejor el funcionamiento, bueno, esto se probó sobre datos simulados, es decir, yo simulé una secuencia en la que yo sabía exactamente en qué índices estaban los tandem repeats y cuáles eran las propiedades de cada tandem repeat. Entonces, ya luego se probó con una secuencia real, que fue el genoma de levadura, y se utilizó a Tandem Repeats Finder como gold standard. Entonces, se comparó la herramienta como si Tandem Repeats Finder fuera el que dice la verdad. Entonces, lo que se hizo nuevamente fue graficar el precision y recall para distintos puntajes de alineamiento, ya teniendo en cuenta que Tandem Repeats Finder es el estándar. Entonces, se encontró que en el mejor punto pues se tuvo una precisión y un recall de 60 y 60. Y pues se observa el mismo comportamiento de que a medida que la precisión aumenta, el recall disminuye. Y para tener un poco más una visión de qué es lo que está pasando con el algoritmo, se graficaron estas mismas gráficas de precisión y recall para distintos números de repeticiones. Entonces, de lo que se pudo ver de la gráfica, es que en realidad lo que más limita al algoritmo son los patrones que tienen más de 10 números de repeticiones, porque eso limita mucho el precision y también baja bastante rápido el recall.
Entonces, pues la mayor limitación del algoritmo está en estos patrones que se repiten más de 10 veces. Esto pues se puede ver a que Tandem Repeats Finder tiene métodos de filtrado un poco más robustos que utilizan distribuciones de probabilidad y bastantes cosas pues que ya han sido desarrolladas por bastantes años. Sin embargo, pues se observó que la herramienta desarrollada tiene un buen rendimiento con respecto a los datos simulados y a los datos reales. Entonces, pues en conclusión, fue posible implementar la herramienta capaz de identificar tandem repeats con imperfecciones. Pues el rendimiento de la herramienta ya depende de los parámetros que se le den y de la secuencia con la que se prueba. Pues ya vimos que tiene distintos resultados para dos datos de pruebas distintos. En el trabajo futuro, pues estaría enfocado más que todo en los métodos de filtrado, que son los que seleccionan el mejor candidato. Y pues eso es lo que implica que un candidato, digamos, tenga un mejor puntaje de alineamiento y en realidad sea el que más distancia cubre en una secuencia. Y pues la herramienta desarrollada pues puede ser fácilmente ejecutada, al ser desarrollada con Java, puede ser editada, entendida, es integrable con el GCEP y pues tiene un bastante buen rendimiento con respecto a sus competidores. Y ya, eso sería todo. Listo, mil gracias, María Paula. Tenemos preguntas. Valerie. Hola, solo tengo una pregunta. Tú hablaste de que algunos tandem repeats tienen mayor relevancia. ¿Cómo definiste esa relevancia en tu algoritmo? Eh, ¿Cómo así? Es que tú dijiste cuando estabas mostrando la gráfica de Recall Ujú. que había tandem repeats que tenían mayor relevancia. ¿Cómo definiste esa relevancia? O pues yo escuché mal, yo entendí eso. No, 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 no. Más bien, o sea, lo que quería decir es que tal vez cuando dije relevancia fue cuando estaba explicando qué era precisión. Es decir, de todos los que yo predije, que tantos son relevantes o en realidad, pues que en verdad están ahí. A eso me refería, o sea, tandem repeats que sí existen y no, que no, pues, no están en el estándar contra el que estoy comparando. ok, listo. Gracias. Yo tenía una pregunta con respecto a, pues un poco a las conclusiones y digamos la comparación con las otras herramientas, porque en las conclusiones dices como tenemos buenos resultados, em, pero con respecto a las cosas que tenían de malo las otras herramientas, qué tan mejor es em, esta herramienta en comparación como a esos puntos específicos que habías dicho al principio, como esto es malo de esta herramienta, esto es malo de esta herramienta, esto es malo de esta herramienta. Ah, ok. Pues, digamos, con respecto a la flexibilidad de integración, pues ya eh, hablé pues que está implementado en Java y está muy implementado hacia integrarse con NGCEP. Entonces, en ese caso, y pues es open source, entonces en ese caso es mejor. Pues como está en Java, no es necesario tener Linux o lo que sea, pues por la máquina virtual se puede correr en cualquier máquina. Eh, digamos que la mayor limitación de las otras herramientas es lo de que te piden exactamente qué patrón quieres o qué número de tamaño quieres. La herramienta implementada no pide nada de eso, simplemente pide el tamaño máximo que se quiere identificar y pues de ahí ella identifica todos los patrones hasta máximo de ese tamaño. Ujú.